el profeta Eliseo murió. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué maravilloso. Aquí estamos viendo que la unción no únicamente, hermano, permanece en vasos humanos, sino que también se puede impartir sobre las cosas que no tienen vida, como los huesos de un muerto. Qué maravilloso es que esa unción que tenía este cristiano llamado Eliseo, hermano, durante toda su vida vivió bajo la unción del Espíritu Santo. Y aun cuando muere, esa unción se quedó todavía en sus huesos. Oiga, esto es maravilloso, ¿no? Quiere decir que tocó el cadáver de Eliseo y todavía tenía la unción el cadáver, y ya no estaba ahí Eliseo. Para que vean que la unción, hermano, aún después de que se ministre la presencia de Dios en una reunión donde estén los hermanos, después de esa ministración puede perdurar todavía la unción en la atmósfera. Puede estar todavía esa unción, hermano, aún después de que el Señor hizo los milagros que iba a hacer. La unción permanece en el agua, en la tierra, en muchas partes, en cosas inanimadas, porque esa es la manifestación de la unción. Yo quiero que vayamos entendiendo, porque este año lo declaramos el año de la unción, el año del Espíritu, el año de la guianza, de su presencia. Quiere decir que este año es la oportunidad que nosotros le estamos diciendo al Señor que nos permita prepararnos para ser verdaderamente personas que tengamos esa unción en nosotros. Entonces, la unción sube y baja. La unción la tenemos hoy y mañana ya no la tenemos. La unción es la que produce muchas cosas en nuestras vidas y es la que nos hace que Dios nos use, hermanos, para determinados hechos o acciones. Sin la unción, hermano, tú y yo no podemos servirle al Señor. Así que vemos que también aquí la unción, hermano, se manifestó a través de la sombra de Pedro y de los pañuelos de Pablo. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Un pañuelo tenía la unción, era el pañuelo de Pablo. Y ponían el pañuelo sobre los enfermos y no estaba Pablo, pero el pañuelo tenía la unción de Pablo y el enfermo se levantaba. Y también vemos la sombra de Pedro. Cuando pasaba Pedro, la sombra mismo, hermano, sanaba a los enfermos. No era Pedro ni Pablo el que los sanaba, era la sombra y los pañuelos de ellos los que sanaban a la gente. Para que vaya entendiendo cómo la unción no solamente se manifiesta en los seres humanos, se manifiesta también en las cosas inanimadas, porque esa es la maravillosa gloria del Señor. Vemos también en Moisés, hermano, como de un bastón, hermano, se convierte en una serpiente cuando estaba ante Faraón. Y también esa vara que usó para abrir el mar rojo, esa vara, ese bastón, tenía la unción de Dios. Y es la unción que estaba en ese pedazo de madera la que permitió que el mar se abriera. Se fija que la unción es bien importante tanto para nuestra vida como para la obra que nosotros vamos a hacer para Dios. Si nosotros no tenemos esa unción, hermano, pues estamos completamente escasos del poder de Dios en nuestras vidas. Quiero que nada más entiendas que Dios nos llama y luego nos da la unción. No nos da la unción y luego nos llama. No es como muchas veces pensamos nosotros. ¿Verdad que nosotros le oramos a Dios muchas veces? Úngeme y lléname tu espíritu. No te va a dar nada, ni te va a ungir, ni te va a llenar. Porque Dios primero te va a llamar a que tú hagas algo. El Espíritu Santo te va a hacer un llamado para que tú hagas algo para Él, para que le hables a una persona, para que le des consejo a tu mamá, para que ores, para lo que sea. Es un llamado del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando recibes ese llamado, quiere decir cuando Dios te indica qué cosas quiere Él que tú hagas, te da la unción para que lo hagas. No antes. No es primero la unción, no esté pidiendo la unción. Espérese a que Dios lo llame a hacer algo. Y Dios mismo, sin que se lo pida, le da la unción para que lo haga. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que la evidencia del llamado es que tenemos la unción como vasijas de barro. Esa es la evidencia, es la señal de que tenemos un llamado o un servicio que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la señal? Nosotros, hermanos, tenemos la unción. Esa es la señal. No tengo la unción, no tengo ningún llamado, no me usa Dios para nada. Simplemente soy un cristiano que vengo y me siento y me vuelvo a ir y me vuelvo a sentar y me vuelvo a ir. Pero no sirvo a Dios. ¿Por qué? No tengo la unción. ¿Por qué? Porque no tengo el llamado. Porque Dios no me ha usado para nada. ¿Por qué? Porque no me meto con Dios. ¿Alaban al nombre del Señor? Cuando fuiste bautizado en agua, saliste mojado, completitito. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando recibimos la unción, hermano,
tiene que haber resultados porque recibimos esa unción. La unción es un derrame de la presencia de Dios sobre un cristiano. Esa es la unción. Y es como el bautismo. Sales empapado, es la señal de que te bautizaron. ¿Y cuál es la señal de que recibiste la unción? Proezas y milagros haces para la gloria de Dios. Esa es la señal, y eso es lo que nosotros debemos de empezar a entender para empezar a movernos en este año con esa bendición. Así que dele gloria a Dios, hermano, porque todo esto nos lo dio Cristo cuando creímos en Él. Así que le damos gloria al Señor, hermano, porque ese poder estaba un día en donde iba Cristo, y Cristo sanó a todos los que estaban a su alrededor gracias a que estaba la unción. Alaba el nombre de Cristo. Entonces, si Dios te dice que vayas y sanes a una persona o que ores para que sane, vale más que lo obedezcas y vayas, y no le hables al pastor para que vaya a él en tu lugar. A ti te va a usar Dios y te está diciendo que lo hagas. Cuando lo obedeces, te llega la unción. Mientras no lo obedezcas, no te llega nada. Así que la obediencia es bien importante, es pieza clave para recibir la unción del Espíritu Santo. Hay una porción en Isaías 10:27 que nos habla de algo que todos necesitamos, hermanos. Dice, le está hablando este profeta Isaías al pueblo de Israel, hermano, porque estaban siendo subyugados y esclavizados a través de todas las naciones que estaban a su alrededor. Estaban cansados de tanta esclavitud. Y les dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, de tu cuello, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quiere decir que la unción se da para romper el yugo y las cadenas del mal, a fin, hermano, de activar al hombre para que haga la voluntad de Dios. Todo ese yugo, toda esa esclavitud, toda esa pesadez que traemos a veces, ese desánimo, esa carga que traemos, no se va a quitar si no tenemos la unción. La unción pudre el yugo que muchas veces cargamos en nuestra vida por diferentes errores o cosas que cometemos en la vida. Sin unción, hermano, no tenemos esa libertad de Dios para actuar. Así que es bien importante la unción. Y en esta porción de la Escritura estamos viendo cómo Dios usa esta unción, hermano, para liberar al pueblo del Señor de toda opresión del enemigo. Así que toda carga y toda opresión del diablo, hermano, lo vamos a vencer si la unción del Señor está activa en nosotros. Sí la tenemos porque tenemos a Cristo, pero tenemos que activarla en diferentes servicios que el Espíritu Santo nos manda hacer. ¿Cómo hace crecer el cristiano la unción, hermano? Obedeciendo la palabra. Tú la lees y dices lo que quiere Dios que hagas porque es su voluntad. Cuando tú dices lo hago, viene la unción. La que tú tienes ya, porque tienes al Espíritu Santo, se activa, hermano, esa presencia de Dios, y fluye a través de la unción el poder para que hagas lo que tú leíste en la Biblia. Sin esa unción, tú no puedes hacer lo que dice la Biblia. O sea que si soy un cristiano que ando en la carne, que ando haciendo cosas pecaminosas, ando viendo cosas prohibidas y en un completo desorden, olvídate siempre de que tú vas a tener la unción. Es más, ni siquiera te va a llamar Dios a que lo sirvas, porque Dios no usa vasos sucios. Entonces somos vasos de barro, hermanos. ¿Y qué necesita Dios que entendamos nosotros, hermanos? Que Él no puede llenar el vaso que ya está lleno. Cuando está lleno de nosotros mismos, la unción no entra, hermanos, porque estamos nosotros queriendo hacer todo lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es lo que Dios demanda? Que el vaso de barro esté vacío, que te niegues a sí mismo, que te quebrantes, que te humilles, que ya no vivas para ti, sino para Él. Cuando eso pasa, vacías la vasija y el Espíritu Santo te llena con la unción. Así que esto es de vida o muerte, hermano, porque de aquí depende realmente nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cuántos desean comprender realmente cómo opera la unción del Espíritu Santo? Si queremos comprender esto, hermano, tenemos que entender primero cómo funciona el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que administra la unción. Así que muchas veces pensamos que el poder y la unción y la llenura es lo mismo, y no es lo mismo. Y por eso nunca tenemos lo que Dios quiere que tengamos, porque estamos confundiendo los términos. Cuando tú leas la Biblia, órate primero antes de leerla. Primero se habla con Dios y luego Dios habla conmigo. No es al revés. Primero me humillo en oración, hablo con Dios y luego Dios me contesta con la palabra. Órale a Dios cuando leas la Biblia para que te revele qué es lo que Él quiere contigo. Dios siempre, hermanos, tiene propósitos para cada uno de nosotros.
Mis propósitos no son los tuyos, ni los tuyos son del otro hermano. Cada quien tiene propósitos diferentes. Quiere decir, Dios nos va a llamar a servirle de diferente forma, cada uno, en diferentes tiempos, cuando Él quiera hacerlo. No es cuando tú quieres. No es que, Señor, mira, yo quiero hacer esto. Sí, tú querrás hacer muchas cosas, pero no es lo que tú quieras. Quiere Dios que vacíes ese vaso que eres tú mismo, para que Él te llene y hagas lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Porque el que sabe todas las cosas es Dios. Nosotros no sabemos. Tú no puedes ir a orar por un enfermo, hermano, que si ese enfermo se levanta, va a seguir pecando y va a seguir matando gente porque es un asesino. Dios tiene que tratar primero con él. Así que tú no puedes ir a orar nada más por el que tú quieras. Cuando Dios te diga, ve y ora por él, entonces vas y oras por él, porque es el tiempo de él para que se convierta. Pero cuando Dios te diga, y Dios no te va a hablar si no tienes la unción. Así que tenemos que tener mucho cuidado para que en este año realmente nosotros, hermanos, glorifiquemos el nombre de Cristo. En cuanto a la alabanza, hermano, la alabanza activa la unción del Espíritu Santo. La alabanza. Y no solamente la alabanza que se canta en la iglesia, tu alabanza, la que haces tú para Dios, que lo alabas. Cada vez que lo alabas afuera y adentro de la iglesia, donde tú quiera que andes, lo puedes alabar. Cada vez que lo alabas, estás activando la unción del Espíritu Santo en ti. ¿Cuántos quieren activar la unción del Espíritu Santo? Alábalo. Así que dice ahí la palabra del Señor, hermano. Como es que en 1 Samuel 16:23 dice, y cuando el espíritu malo, el espíritu satánico de parte de Dios venía sobre Saúl, quiere decir que Dios permitía que un demonio viniera con Saúl y lo atormentara. Dios lo permitía. ¿Por qué? Para enseñarle a Saúl a no mentirle a Dios. Lo estaba disciplinando, pero no entendió nunca y no le hizo caso. Así que dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Empezaba la alabanza. David empezaba a llevarle la alabanza. Y dice, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Porque la alabanza que era impartida por David, hermano, estaba ungida. No era la música la que hacía que ese demonio se fuera de Saúl. Era la unción que estaba en la alabanza que cantaba un cristiano ungido. Así que si tú te unges del Espíritu Santo y empiezas a alabar al Señor, muchas cosas del reino de Satanás van a ser vencidas, porque tienes el poder para hacerlo. Todo esto nos lo enseña la palabra para que lo practiquemos y para que lo tengamos para la gloria del Señor. El Espíritu de Dios, hermano, no se manifiesta en una música estridente, ruidosa. No. El Espíritu Santo necesita una música quieta, solemne, bonita, donde se sienta la presencia de Dios, donde sea una atmósfera donde Dios se mueva. Cuando tú lo hagas, si tú pones ese tipo de música, hermano, estás atrayendo la unción cuando estás orando. Y yo lo he experimentado y sí es cierto. Y tú también lo puedes experimentar. Así que fíjate cómo el enemigo muchas veces, hermanos, nos ataca para que tú y yo, hermano, no activemos la unción del Espíritu Santo. Nos ataca. Y muchas veces, pues a veces sí nos gana, porque no tenemos la sabiduría para nosotros detenerlo y no permitir que venga y nos engañe. En Hechos 16:16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y quién le daba ese poder para adivinar a esta muchacha? Pues Satanás. Pues ¿quién más se lo va a dar? ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere imitar la revelación del Espíritu Santo en un cristiano. Pero no se llama revelación divina, se llama adivinación en un ser humano. Y se lo dio a esta muchacha, ¿para qué? Pues para que confundiera al ser humano y que no vinieran al Evangelio de Cristo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A orar. Cada vez que vayamos a orar, el enemigo va a querer atacarnos, hermano. Porque él sabe que en la oración, hermano, la oración es pieza clave para que tú y yo activemos la unción del Espíritu Santo. Por eso muchas veces no tenemos esa unción en un mayor nivel, sino casi nunca oramos y casi nunca tenemos activada esa unción. Sí tenemos la presencia de Dios, pero esa no sube y baja, esa no cambia, esa no crece, esa es la misma siempre, porque es la presencia de Dios. Lo que cambia es el poder de Dios en nosotros. Cada vez que tú le sirves a Dios, Dios te da el poder para que tú puedas hacer lo que Él te dice que hagas. Cuando tú y yo no hacemos nada para Dios, no tenemos la unción ni el poder. Y muchas veces pensamos, bueno, el poder es la unción del Espíritu Santo. No es lo mismo, son cosas diferentes.
El poder sale de la unción. ¿Y qué es la unción entonces? Es la esencia misma del Espíritu Santo. Mira, te lo voy a decir en palabras de electricista. Es el clavo que pusiste en el bote de muchos imanes y después lo sacaste y el clavo se imantó. Esa es la unción. ¿Cómo adquirimos la unción? Andando siempre con el Señor. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que ustedes anden conmigo. Cuando tú y yo caminamos con Dios, hermano, andamos en el Espíritu, buscamos su presencia, nos humillamos, estamos continuamente en Él, hermano, activamos la unción. ¿Y de dónde la activamos? El Espíritu Santo la activa en nosotros, pero no es el poder, es la unción del Espíritu Santo. Esa unción produce poder. La unción es interna acá adentro, la recibo acá adentro. El poder sale de aquí, acá afuera, externamente para la obra de Dios. Yo tengo la unción, hermano, y me lleno de Él. Y cuando estoy lleno de esa unción, sale entonces el poder para hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si yo voy a llevar el Evangelio de Cristo, hermano, primero tengo que tener la unción para hacerlo. ¿Te has fijado que muchas veces el cristiano fracasa cuando evangeliza? Porque no tiene la revelación del Espíritu Santo, porque no tiene la unción. Porque cuando tú vas por la calle, tú no puedes estar tocando las puertas que tú quieres. Tú tienes que ir caminando y el Espíritu Santo te va a decir cuáles puertas toques. Y te va a decir con cuáles personas le tienes que parar y decirle. Y cuando estés con esa persona te va a revelar qué problema tiene la persona. ¿Por qué todo esto? Porque tienes la unción. Y cuando tú tienes esta unción, tienes la revelación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu te dice, allá dentro de esa casa está un enfermo, dile a la señora que te deje orar por él. Es la unción, no es el poder, es la unción. Entonces tú entras y le dices, ¿me permite? Sí, como no, pásele, está enferma mi hija hace mucho. Bueno, el Señor me dijo que le iba a levantar. Tú oras por esa persona y en el momento que pones la mano sale el poder de ti y sana al enfermo. Y ese poder no era tuyo, es la unción del Espíritu Santo en ti. De ahí puedes darte cuenta que la unción no es el poder, porque la unción es acá y el poder es cuando tú obedeces y haces lo que Dios te dijo. Y por eso a veces ves milagros y a veces no. Cuando no hay unción, no hay sanidades, no hay liberación de demonios, no hay nada, porque es la unción la que lo hace. Así que si el poder de Dios cuando estaban en Pentecostés, todos los que estaban en el aposento alto, ese poder surgió, hermano, porque tenían la unción. ¿Y cómo tuvieron la unción? 10 días orando juntos en el aposento alto, metiéndose con Dios y manándose en su presencia. Y cuando ya llegó el momento, surgió el poder del Espíritu Santo. Creo que sí podemos hacerlo en este 2026. Creo que Poderoso Salvador puede hacer la diferencia de todas las demás iglesias si lo obedecemos. ¿Glorificas a Cristo? Entonces, aquí vemos entonces que el enemigo muchas veces cuando oramos, hermano, quiere venir para que no oremos, porque él sabe que vamos a recibir unción al orar. ¿No te ha pasado que oras y después 1000 excusas para dejar de orar y te levantas? Te venció el diablo, te engañó, porque él sabía que te ibas a llenar de unción. No debes de permitir nada, que nadie te moleste cuando estés orando. Apaga celulares y todo, ciérrale con llave, dile a tu familia, no me molesten, estoy con Dios. Aunque sea 5 minutos, no importa, que nadie te estorbe. Y vas a salir con unción del Espíritu Santo. Así que Hechos 16, 17 al 18 dice, estaba siguiendo a Pablo, esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Era Silas, Timoteo y Pablo, los que iban de pueblo en pueblo llevando el evangelio. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, tú no tienes discernimiento de quién es el que te está hablando. Entonces tú vas a creer que ese es un profeta de Dios porque está profetizando que ustedes son siervos de Dios. Y le va diciendo a todo el mundo, estos son siervos de Dios, Entonces sin la unción vas a decir, oye, este es un profeta. Oh, gracias Dios, mira, me está confirmando que yo te sirvo. Pero este hermano de Dios, hermano, este hermano en Cristo, hermano, aquí dice que Pablo, hermano, se detuvo y le echó fuera el demonio de adivinación, porque él tuvo el discernimiento del Espíritu Santo y le dijo, ese no soy yo, es el demonio que está en ella, échalo fuera. ¿Cómo supo él? Con la unción.
Sin unción no tenemos discernimiento. No sabemos, hermano, absolutamente nada de nada. Y eso es muy malo. Así que dice, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió, dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Alaban a Cristo? ¿Por qué? ¿Porque tenían el poder del Espíritu Santo? Pues sí, pero más bien porque estaban ungidos con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo adquirieron, hermano? Aparte de la oración, lo adquirimos por la obediencia. Cuando ellos andaban evangelizando, se lo voy a parafrasear en su idioma, andaban aquí en Juárez y que vamos a evangelizar a Villomada, y no, mira, mejor vamos aquí a Samalayuca, en su idioma. Y en eso ya iban para allá y el Espíritu Santo los detiene y les dice: no, señores, váyanse a Chihuahua, porque allá los chihuahuenses están en necesidad. No vayan allá, váyanse a Macedonia. Y ellos obedecieron. Aunque Silas y Timoteo le dijo: Pablo, no, hombre, mira, ya estamos aquí, ¿por qué no vamos a regresar? No, hay que obedecer. Y por cuanto obedecieron, hermano, recibieron la unción. Iban a la oración, eran hombres de oración, recibieron la oración. Y en la oración recibieron la unción. ¿Te fijas que hasta para orar tenemos que tener el deseo de hacerlo? Y sabes que el deseo lo pone Dios en nosotros. Dios pone el sentir como el desear su voluntad en nosotros. Si tú no tienes hambre de Dios, tú nunca vas a querer nada de Dios. Si tú no tienes hambre de comida, tú nunca vas a comer. Necesitamos tener sed y hambre de Dios para acercarnos, para buscarlo, para orar, para llenarnos de Él. 2026 es para esto, hermanos. Espero que la mayoría lo capte, hermanos, y lo anhelemos y lo deseemos con todo nuestro corazón. Fíjate qué cosas tan maravillosas nos dice la palabra del Señor. Hombres de oración, hombres obedientes al Espíritu. Dice la Escritura, hermanos, que por haberle echado fuera a ese demonio a esta muchacha, los encarcelaron porque esa muchacha les daba a ganar bastante dinero adivinando. Y se enojaron y convencieron a las autoridades para que los apresaran y los metieran a la cárcel. ¿Y qué más entonces puede activar la unción del Espíritu Santo? Pues lo que hicieron en la cárcel, Pablo y Silas. A medianoche, oye, hermano, primero los golpearon. Y no creas que hay 3 latigazos. No, hermano, los dejaron sangrando. Les dieron duro, fuerte, bastantes golpes les dieron. Los echaron a la cárcel sangrando, llenos de heridas por todos lados. Imagínatelos. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado allí todo ensangrentado? Pues hubiéramos juzgado a Dios, o nos hubiéramos enojado con Dios, o hubiéramos dicho: ya no quiero saber nada del cristianismo. Pero ellos, hermanos, tenían la unción del Espíritu Santo para soportar aún hasta todos los golpes que les dieron. Y mira, la unción misma que tenían ellos, hermano, a medianoche se levantaron adorando a Dios. Adoraron al Señor. Y cuando empezaron a adorarlo, vino un terremoto. Hasta la tierra se conmueve cuando adoramos. Gloria a Dios. Hasta la tierra, porque hubo hasta un terremoto. Y luego se abrieron las puertas de todas las rejas, de todas las mazmorras ahí. Y el carcelero se quería matar porque dijo: pues me van a matar por haberlos dejado ir. Pero no, ahí estaban y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos, mira. Y fíjate lo que les contesta este guardia. Les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Oye, no los evangelizaron, hermanos. Mira, Silas, tú le vas a hablar de Juan, yo le voy a hablar de Apocalipsis, ¿eh? Vamos a orar para que Dios No, la unción misma propició que se convirtiera alguien cuando vieron las maravillas de la unción. Tembló la cárcel, se abrieron todas las rejas, hermano. Este guardia estaba viendo todo eso. Estaba viendo cómo adoraban a Dios, todos llenos de sangre. Se preguntaba: pues, ¿cómo es que tienen tanta fuerza y tanto poder estas personas? Y él mismo dijo: yo quiero eso. Así que la adoración, la obediencia y la oración son bien importantes para activar la unción. Por eso no la tenemos. Nos falta la adoración. Así que adorar a Dios individualmente y adorar a Dios colectivamente cuando estemos en la iglesia. Qué bonito es que mis hermanos de la alabanza empiecen a buscar esa unción y empiecen a adorar a Dios bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Alabas al Señor? ¿Ves cómo la unción se mueve en todos lados? Y para Dios no hay nada imposible. La unción puede estar en esa pared, puede estar en un pedazo de madera, puede estar en ti, en mí, puede estar en cualquier persona.
Esa es la unción, es la esencia, es la sustancia del Espíritu. Y si está esa unción, de ahí va a salir poder. Oye, la vara de Moisés estaba ungida, hermano. Cuando la activó y le dijo al mar que se abriera, movió la vara, usó la vara, porque ahí estaba la unción. Él no tenía unción, él dudaba de Dios. Él dijo: nos van a matar, Señor. Entonces la vara, ¿para qué la traes? Ahí está la unción que te di, úsala. Y esa vara representaba la autoridad también. Y cuando la usa, se da el milagro. ¿Dónde estaba la unción? En un pedazo de madera. ¿Pero cómo? Bueno, es algo que Dios hace, que quizá nuestra mente no lo pueda entender, pero así es, hermano. Los huesos de Eliseo tenían la unción. ¿Cómo es posible? No te preguntes, así es. No necesitas explicación, así es. Tu mente no lo puede entender. ¿Glorificas al Señor? Entonces vemos ahí, hermanos, que había una bendición de parte del Señor en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban ungidos. ¿Te fijas qué importante es la consagración con Dios? Por eso estamos aquí continuamente motivando a la oración en Poderoso Salvador. Este es el objetivo. No es nada más orar, este es el objetivo. La unción y el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. La unción para mi vida, para que tenga el poder para la obra. Yo no voy a poder hacer nada de lo que Dios me dice en su palabra si yo no tengo el poder. Y yo no tengo poder si no tengo la unción dentro de mí. Primero tengo la unción y luego tengo el poder. Si tú lo tienes, lo vas a poder disfrutar y vas a ser una persona excelente en las manos del Señor. Te va a usar grandemente, como lo hizo con todos los patriarcas, los apóstoles y todos los grandes hombres de Dios. No te menosprecies, Dios puede usarte también. Así que fíjate qué precioso. En Hechos 6:7 vemos como la oración y la palabra de Pablo y de Silas, de Timoteo, de todos ellos, hermanos, propició que se activara la unción de multiplicación. Y de que multiplicar las almas. Vinieron muchos cristianos, hermanos, por la unción de los apóstoles. Dice Hechos 6:7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Todo esto gracias a la unción del Espíritu Santo. Tú la tienes y yo también. Actívala. Haz algo. No la tengas ahí adentro de ti guardada. Sácala y obedece para que hagas la obra de Dios. Así que le damos gracias a Dios, hermano, por esa unción que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Segunda de Corintios 1:20 y 22, hermano, nos habla de varias cosas que tenemos que entender. Yo quiero pasárselas, hermanos. Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes que tienen poco en el Señor, a lo mejor no van a entender mucho esto que estamos hablando, porque a lo mejor lo estoy saturando de muchas cosas. A lo mejor se está aburriendo, o a lo mejor ya hasta está dormido también. Pero déjeme decirle que si lo entendemos bien, hermano, es algo maravilloso que Dios ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué vemos en 2 de Corintios 1:20 y 22? Vemos la presencia de Dios, la morada del Espíritu Santo, el sello, la guianza, la llenura y la unción del Espíritu Santo. Eso vemos aquí. ¿En cuáles versículos? 2 de Corintios 1:20 al 22. Apenas en 2 versículos vemos todo esto. En 2 versículos. Y fíjate lo que dice: de todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Quiere decir, lo obtengo gracias a que tengo a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Dice el 21: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. ¿Quién nos ungió? Dios. Y Dios nos mantiene en Cristo. ¿Para qué nos mantiene en Cristo? Para que mantengamos la unción. Si yo no me mantengo en Cristo, pierdo a Cristo, pierdo la unción y pierdo todo. Tengo que mantenerme en Él, en esa unción, en Cristo. Y dice: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando dice todas las promesas que ha hecho Dios, ahí está hablando de Dios, la presencia de Dios. Y también cuando está hablando de la morada, dice: y puso su espíritu en nuestro corazón. Estamos hablando de la morada del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir, soy la residencia del Espíritu Santo. Tú y yo somos eso. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En ti y en mí. Somos la casa de Él. Por eso somos morada del Espíritu Santo. Y luego también dice la palabra del Señor, hermano. Dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. Y ahí estamos hablando de la unción. Y también nos dice, hermanos, que nos selló como propiedad de Él. Entonces todo esto tiene mucho que ver con la Trinidad. Entonces
el tener esa vida llena del Espíritu Santo, esa unción, ese poder, hermano, tiene que ver con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú tienes siempre que tomarlos en cuenta. No son tres dioses, es un solo Dios. Mira, Cristo todo el tiempo que oraba, todo el tiempo, hermanos, se dirigía a su Padre. Todo, velo en los evangelios. Dime a ver en dónde está cuando Cristo oró y no se comunicó con su y no mencionó al Padre. Siempre lo mencionó, porque es parte de la Trinidad, Dios Padre, siempre. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace que hagamos lo que oramos. Ahí está la Trinidad. Entonces tenemos la presencia de Dios, hermano, estable. Esa no crece, siempre es la misma, porque es Dios en nosotros. Pero la unción y el poder, hermano, y la llenura varían continuamente. A veces están, a veces no están. Cuando ya hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, el poder se va y ya no lo tenemos. Esa unción para esa necesidad específica se fue ya. ¿Por qué? Porque ya la hicimos. Dios te mandó que hicieras algo, lo hiciste, te dio la unción para que lo hicieras. Cuando lo hiciste, se fue la unción de ese asunto, se fue. No la unción de tu vida, como la presencia de Dios, esa la tienes siempre, pero la activaste con un mandato que Dios te dio. Y esa unción, ese poder se acabó cuando tú obedeciste al Señor. Te mandó a que le hablaras a alguien, ya le hablé, ok, con la unción aquel se convirtió, se entregó a Cristo. Cuando ya pasó todo eso, la unción en ti se desaparece y el poder también. ¿Por qué? Porque ya hizo lo que el Señor te dijo que hicieras. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que entenderlo para poder realizarlo. Y que el enemigo no nos engañe pidiéndole cosas que no son la voluntad del Señor. Te voy a dar un ejemplo de la manifestación de la Trinidad, hermano, en cuanto a la unción que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen. Voy a poner un ejemplo de sanidad, ¿sí? ¿Cómo opera el Padre? El Padre da las órdenes. Él las da. El Hijo hace lo que el Padre mandó. Y el Espíritu Santo manifiesta lo que Cristo hizo. Te lo voy a poner un ejemplo. El Padre dice: voy a sanar a Juan. El Padre lo dijo: voy a sanar a Juan. Hoy lo voy a sanar. Cristo sana a Juan. Y el Espíritu Santo manifiesta la sanidad de Juan. ¿Sí te has fijado que cuando uno ora por un enfermo, lo declaramos sano? En el nombre de Jesucristo está sano, pero todavía sigue enfermo. ¿Sí te has fijado? El Padre nos manda que oremos por él. Oramos en el nombre de Cristo y Cristo lo sana, pero todavía no se manifiesta su sanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que camine y se dé cuenta que ya no renguea. ¿Te fijas? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando conforme a la unción de un cristiano. Siempre están ahí, siempre. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está con nosotros para llamarnos, para llenarnos y para ungirnos. Repítalo: el Espíritu Santo está con nosotros para llamarnos, para llenarnos y para ungirnos. Para llamarnos no es lo mismo que llenarnos, y llenarnos no es lo mismo que ungirnos. Y nosotros creemos que las tres son sinónimos, y no son. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, es que nos llamó de las tinieblas a la luz para que viniéramos a ser cristianos. Está con nosotros. Pero el Espíritu Santo dice que está en nosotros, acá adentro, para llenarnos con su Espíritu y darnos vida eterna. Cuando nos convertimos, ahí recibimos la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte a Cristo, recibe la llenura completita, de cabeza a pie, de la llenura del Espíritu Santo. Y no importa las manifestaciones ni cómo lo expresen, no importa eso. Lo que importa es que esa persona fue lleno con el Espíritu Santo cuando se convirtió. Y después el Espíritu Santo está sobre nosotros para ungirnos. ¿Para qué nos unge? Para usarnos para su obra. La unción adentro para mi vida, la vida del Espíritu Santo en nosotros para darnos vida, hermano, y la unción para la obra del Señor. El poder es para la obra. Es la vida y es la obra de Dios. Todos tenemos la vida de Dios, pero ¿cuánto de esa vida tienes? Depende de cuánto de ti le has entregado a Dios. Si tú le has entregado todo de ti, tú tienes toda la plenitud de Dios en ti. Pero si le has entregado la mitad de ti, pues tienes la mitad de la unción. Esa es la diferencia que hay, hermano, en cuanto a la unción en la Trinidad.
Ahora vamos a ver la diferencia entre la presencia y el poder de Dios. Presencia y poder no es lo mismo. Presencia y poder. ¿Cuál es la diferencia? La presencia tiene que ver con la persona de Dios, con su ser. Y el poder tiene que ver con lo que Él hace. Quiere decir entonces que la diferencia entre presencia y poder es que la presencia es lo que Dios es. Y vemos el poder de Dios es lo que Él hace en su obra. Ahí estamos hablando de la vida y la obra. Quiere decir, si tengo la vida, tengo la unción dentro de mí, para después salga poder de mí y haga la obra de Cristo donde quiera que Él me mande a hacerla. Esa es la diferencia de presencia y poder. La presencia no crece, siempre es la misma, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero el poder va y viene, nunca está estable en un cristiano. Va y viene el poder. Así que nunca pienses que el poder va a estar contigo siempre. La unción, hermano, es como una corriente eléctrica. Mire, yo a veces, no sé si usted lo ha experimentado, hermano, pero yo muchas veces, no una vez, muchas veces, hermano, cuando termino de predicar aquí, llego a mi casa agotado. De veras, se lo digo, Dios me está oyendo. Llego bien agotado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esa vez, cuando yo me sentí así, fluyó la unción del Espíritu Santo en la predicación. Y es como una energía que entra en ti, hermano, y te desgasta. Es como si recibieras una descarga eléctrica. Esa es la unción. Por eso no puede permanecer en nosotros, porque nos moriríamos, hermanos. Grandes hombres de Dios le clamaban a Dios y le decían: para allá, Señor, detén tu poder, porque estaban desfalleciendo. Si tú analizas bien, y ahora que tenemos el acceso a internet, busca la biografía de los grandes hombres de Dios y fíjate a qué edad murieron. Hermano, había en el siglo pasado, Dios se movió de una manera tan maravillosa, hermanos, que hubo cristianos que Dios llamó para usarlos para el avivamiento en muchas áreas del mundo. Y ellos, hermanos, resucitaron muchos muertos. Y nosotros no creemos que tú y yo podemos resucitar un muerto. Entonces tampoco vayas a un féretro y enfrente de todos le digas: miren, vean el poder de Dios, y le ordenas que se levante, porque a lo mejor no se levanta. Porque para levantar un muerto tienes que tener la orden del Padre que te dice: ora por el muerto, lo voy a levantar. Para que tú oigas esas voces tienes que tener comunión con Dios. Tienes que ser un hombre de oración, meterte con el Señor para que Dios te hable. Alabas a Dios. Si te fijas, el Espíritu Santo nos habla a todos los cristianos, ¿sí o no? Y nos corrige, nos dirige, etcétera, etcétera. Entonces no digas que tú no tienes esa voz. No digas tonteras, porque sí la tienes. Sí nos habla Dios, sí nos manda a hacer cosas, muchas, todo el tiempo. Obedécelo. Ya no hables así, no hables así ya. Obedécelo, porque de ahí depende la unción. Ya no oigas esas cosas, ya no mires esas cosas, obedécelo. Cuando hagamos esto, hermano, estamos activando la unción. Esa unción del Espíritu Santo, estamos llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos. Cuando se derrama, porque fuimos llenos del Espíritu Santo, se manifiesta el poder. El derramamiento del Espíritu Santo es la unción derramada del vaso, y se convierte, cuando ya sale del vaso y se derrama, se convierte en poder del Espíritu Santo. Por eso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fueron todos ellos llenos con el Espíritu Santo, llenos, y luego se derramó en poder y ganaron 3,000 almas ese día. Todo eso lo tenemos todos nosotros. No tiene nada que ver con qué habilidad tienes tú, si tienes título universitario o no tienes. No tiene nada que ver con lo que tú haces en la vida. Los apóstoles eran iletrados, no sabían leer, y ellos tuvieron esta unción y hacían estos milagros. No te rebajes, que no te engañe Satanás y te diga tú y se ríe de ti. Sujétalo y obedece a Dios y créele a Dios, y Dios va a orar. Hazlo en el nombre de Cristo. Te digo la diferencia de unción y poder. Entonces, esa sustancia del Espíritu Santo, hermano, es estar imantados de esa presencia del Señor, es la unción. Camina con Él, anda en el Espíritu, ya no vivas en la carne. Sométete, ríndete, sujétate. Deja que el Espíritu Santo que quebrante, que te vacíe de todo. Verás que la unción va a llegar de una manera tremenda a tu vida. Hazlo, vamos a hacerlo. Creo que todos podemos hacer estas cosas. Así que estamos viendo todo esto, que esa es la diferencia entre unción y poder. La diferencia entre guianza y llenura del Espíritu Santo
también es diferente. No es lo mismo ser guiado que ser lleno. No es lo mismo. Tampoco ser guiado me va a llevar a la llenura. Es parte de la llenura del Espíritu Santo. En realidad, ¿qué nos llena del Espíritu Santo? El morir para nosotros mismos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo me niego a mí mismo y empiezo a orar y empiezo a consagrarme y a anhelar y a buscar de Dios y a llenarme de Él, a leer su palabra, a predicar su palabra, a hacer todo lo que Dios me dice, me estoy llenando con el Espíritu Santo. Cuando lo obedezco al Espíritu Santo, me lleno con el Espíritu Santo. Pero no es la guianza. ¿Cuál es la guianza, hermano? Cuando nos dirige en nuestro camino para que no cometamos errores. Esa es la guianza. Cuando nos dice, no vayas por allá, como le dijo a los apóstoles. No vayan a Macedonia, no vayan a Frigia, váyanse a Macedonia. Los guió. Cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas esto, te está guiando. Cuando nos marca el camino correcto, nos está guiando. Cuando tú obedeces esa guianza, te estás llenando. Todo lo podemos hacer. De hecho, lo hemos hecho en algunas ocasiones, porque si no, no seríamos cristianos. Que 2026 sea para todo esto, hermanos, para que la gloria y la honra sean del Señor. Así que la palabra del Señor, la oración, la obediencia a los mandamientos y todo esto me van a activar la unción. Quiere decir que la presencia del Señor, hermano, va a producir en mí las obras del Señor. Para eso nos salvó el Señor, hermanos. Pero nosotros le copiamos a todas las iglesias de todo el mundo y hacemos lo mismo que todas ellas. ¿Alabas a Cristo? Así que la asignación del Espíritu Santo para ti y para mí es diferente, hermanos. Y no le estés copiando a ningún hermano, a ningún evangelista, ni disque profeta y todos esos que están ahora. No lo hagas. Estás perdiendo tu tiempo. Eso le dijo Dios a ellos que hicieran, no a ti. Tampoco hagas lo que hace tu hermano. O muchas veces vemos que el hermano hizo esto y se movió el Señor y la unción y cayó el poder del Espíritu Santo y queremos hacer lo mismo. No te va a resultar, fíjate. Dios es el que va a hacer diferentes cosas en cada uno de sus hijos como Él quiere. Así que únicamente llénate del Espíritu Santo y despreocúpate de todo lo demás lo hace Dios. Solo llénate, vaso de barro lleno con el poder del Espíritu Santo. Dios te va a usar segurito. Ese es nuestro trabajo, llenarnos. Por eso dice el apóstol, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Continuamente sean llenos, busquen la llenura. ¿Por qué? Porque se acaba, la llenura se acaba, se vacía. Nos llena y se vacía, nos llena y se vacía, nos llena y se vacía. ¿Por qué se vacía? Porque somos carne, porque pecamos, porque tenemos fallas. Y cada pecado y cada falla apaga la unción. Nos deja en ceros otra vez. Y tenemos que volver a la llenura, al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios y a volvernos a buscar a la presencia de nuevo. Eso es llenarnos con el Espíritu Santo. ¿Alabas el nombre del Señor? Entonces la llenura, hermano, es el control completamente del Espíritu Santo sobre mí. Es mi transformación. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, yo no me santifico, no me va a transformar el Espíritu Santo. ¿En qué te tiene que transformar? En ser a la imagen de Cristo. Ser como Cristo es el objetivo del Espíritu, hermano, en cuanto a la unción y el poder. Una vez que nosotros somos transformados porque el Espíritu Santo nos empezó a controlar en todos los aspectos. No, pero nosotros queremos controlar al Espíritu Santo. Nosotros le queremos ordenar qué queremos que Él haga con nosotros. Y no es así. Es el control de Él sobre nosotros. Glorifican al Señor. Y por último vemos la diferencia entre la morada y el sello del Espíritu Santo. Y ya la morada, pues ya la dije ahorita, somos el templo del Espíritu Santo, somos la residencia de Dios, hermano. Pero el sello nos está hablando de la propiedad de Dios. La morada es Dios viviendo en tu casa. Y el sello es la escritura que dice que la casa es tuya. Te lo repito, la morada es Dios viviendo en nosotros. Y el sello es la escritura de Dios que dice que le pertenecemos a Él. Dice, esta es propiedad mía, no lo toques, Satanás, yo lo sellé. Y está hablando de nuestro destino. Quiere decir que ese sello nos va a dar la entrada al reino de Dios cuando ya no estemos aquí. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y el que es sellado con el Espíritu Santo, el diablo ya no lo puede poseer, porque ya tiene el sello de espiritual. No puede poseernos el diablo, hermanos. Ya somos sellados con el Señor. Así que ambos, esa morada y esa presencia, hermano, es un regalo que Dios nos da en la salvación. Es un sello y es una morada. Nos la da cuando no somos salvos. Cuando te convertiste a Cristo, tú tuviste esto. Te voy a dar así más o menos un recordatorio de lo que te hablé ahorita.
La morada del Espíritu Santo es su presencia, la presencia de Dios en nosotros, es su presencia, la morada. El sello del Espíritu Santo es nuestro destino. El sello es a donde yo voy a acabar. Mi destino es el reino de Dios, reinar con Cristo. La guianza es nuestra dirección, nos direcciona, nos orienta hacia dónde ir. Esa es la guianza. La llenura es nuestra transformación. La unción es la esencia del Espíritu Santo porque yo me mantengo con Él. Y el poder es el derramamiento de esa unción para hacer la obra de Dios. ¿Te fijas que ni la morada, ni el sello, ni la guianza, ni la llenura, ni la unción, ni el poder es lo mismo? Y nosotros pensamos que todo esto es lo mismo, y no es. Y tampoco están en orden cronológico, de que haciendo una cosa te va a dar la otra. No, Dios hace con esas cosas lo que Él quiere y las pone de diferente forma. Lo que sí nos pide es que nos metamos con Él, que tengamos comunión con Él. Si yo no oro con Dios, Él nunca va a hablarme, jamás. Así que tenemos que darle tiempo a Dios. Ve acostumbrándote a tener una disciplina de oración en la presencia del Señor. ¿Te acuerdas el día de Pentecostés? ¿Sabes cuál fue la clave en todo eso? Porque nosotros andamos viendo las maravillas y levantaron muertos y ganaron tantas almas y estamos viendo los portentos y las maravillas. Y eso es lo que estamos queriendo hacer. Eso no es lo que el Señor quiere que nos fijemos. ¿Dónde estaba la clave para que ellos recibieran todo eso de Pentecostés? En el aposento alto. No hay aposento alto en nuestras vidas. No tenemos nada. Nada de estas cosas que le dije. Ni llenura, ni sé, nada, ni guianza, ni unción, nada. Si no tenemos un aposento alto donde nos metamos con Dios. El aposento es tu oración. Tienes que tener un lugar en tu casa exclusivamente para que tú estés con Dios todo el tiempo. Y que toda tu familia sepa que ese lugar es sagrado. Y que cuando te vean ahí entiendan que por ningún motivo te pueden molestar. Así venga quien venga y hable quien hable, así se haya muerto quien se haya muerto, se haya estrellado quien se haya estrellado, no pueden molestarlo porque están en la presencia del Señor. Un día yo estaba en un ayuno de 4 días y me habló mi familia que nos habían robado la camioneta y el diablo me dijo, corre, a ver qué, no que corre ni que nada. Yo seguí en ayuno, hermano. Porque el diablo lo que quería es que dejara el ayuno. Salgo a ver qué pasó y me echo mis tacos. O el mole que está preparando mi esposa. Y ya no vuelvo otra vez al aposento. Que ya se la robaron. Le colgué. ¿Y qué? Pues ya se la robaron, ¿ya qué? Que se la lleven. Yo no salgo de aquí. Así que tú tienes que mantenerte en ese lugar secreto, en donde nada más están tú y Dios. ¿Lo tienes? ¿O lo tienes y nunca vas? O ahí vas de vez en cuando. Cuando necesitas de Dios, ahí vas a gritar, a llorar. Qué tremendo somos a veces con Dios. Así que activemos esa unción, activemos ese poder, esa comunión, esa llenura del Espíritu Santo en este año nuevo. No hay poder, hermanos, sin santidad. No hay poder sin santidad. Si yo no me purifico, si yo no ando bien con Dios, no tengo poder, hermano. No hay poder sin santidad. No hay autoridad sin obediencia. No hay. Yo quiero la autoridad del Señor. No, obedece. Obedece y vas a tener autoridad. Entonces, hermano, no hay fuego sin altar. No la hay. No hay fuego sin altar. Ahorita me gustó mucho el canto del hermano del que habla del altar. Y me recordó que no hay fuego sin altar. Hay que consagrarnos para tener el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Hay que santificarnos, hermanos, para que nosotros tengamos realmente esa presencia de Dios, esa autoridad. Hay que obedecer lo que leemos y guiar siempre el camino a través de la unción del Espíritu Santo. Todas estas cosas tenemos que entenderlo muy bien. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya para terminar te voy a leer 20 versículos más. Te voy a leer nada más 2 versículos. Está en el Salmo 103, pero te lo leo en 2 versiones para que la captes bien. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué le notificó a Moisés? Sus caminos. ¿Quién le notificó los caminos a Moisés? Dios le notificó sus caminos. La otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, me explica este versículo. Por eso tienes diferentes versiones en tu celular, para que los consultes y no estés yendo al Facebook. Y esta otra versión dice: dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Fíjate, en el original dice: sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué quiere decir los caminos? Dio a conocer su carácter a Moisés. No dice: Dios
dio a conocer los caminos a Moisés, sus caminos de Moisés, para que Moisés camine por sus caminos. No, no dice eso. Dice que Dios le enseñó los caminos de Dios a Moisés. Y ahí está hablando de la presencia de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Quiere decir que se manifestó personalmente a Moisés. Por eso dice aquí, sus caminos notificó a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Así que los caminos, su carácter, su presencia, todo eso, hermano, nos van a dar el poder para hacer la obra de Dios. Ahí en Habacuc 3:4 dice, su resplandor es como la luz. Estoy hablando de Dios, su resplandor es como la luz. Quiere decir que Dios tiene un resplandor. Pues simple y sencillamente la luz sale de Dios. Así como la luz del día sale del sol, la luz espiritual sale de Dios. Por eso Cristo es la luz del mundo, porque vino enviado por el Padre para salvar a la humanidad. Y una vez que nos salva, también nos convertimos en la luz del mundo. Entonces aquí dice, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. El poder del Espíritu Santo que tú y yo muchas veces anhelamos está escondido. No está en cualquier lado. Tú no puedes decir, mira, aquí está el poder. Voy tras el poder del Espíritu. Voy a hacer esto. No, está escondido. ¿En dónde está escondido el poder? En Dios mismo, en su presencia, en su gloria, en su resplandor. Ahí está escondido su poder. Aquí lo acabamos de leer. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. El poder de Dios, hermano, lo podemos sacar de ese escondite a través de la adoración, la oración y la palabra. Lee la palabra, habla con Dios en oración, adóralo todo el tiempo. La adoración es la atmósfera, el ambiente que Dios necesita para manifestarse. La adoración. ¿Ves el trabajo que tienen que hacer los salmistas en una iglesia? Que no es nada más la alabanza, es la adoración. Motivar a la congregación con los cánticos para que adoren a Dios. Y cuando el pueblo adora a Dios, hermano, sale de su presencia su poder y se manifiesta en los que estamos adorándolo. Y eso ha pasado aquí muchas veces que venimos al culto. Así que si tú no esperas cooperar con Dios para recibir esa presencia, o si no crees en esa unción, pues nunca la vas a tener, porque todo se recibe por fe. Alaban el nombre del Señor. Entonces, adorar, orar y leer la palabra hacen su presencia realidad. Sale el poder de Él, hermano. Cada vez que tú y yo adoramos a Dios, hermano, ¿qué estamos haciendo en realidad en la adoración, hermano? Cantando. Tú puedes cantar en la regadera y sigo siendo el rey. Tontería y media que cantamos, eso no es adorar a Dios. ¿Sabes qué pasa en la adoración a Dios? Yo me rindo y me someto a Él. Cuando yo adoro a Dios en espíritu, de estos ojos salen lágrimas de arrepentimiento y de hambre por Él. Y lo único que sale por nuestra boca es: quiero más de ti, Señor. Si eso entendemos bien, que viene de la oración, vamos a empezar a adorarlo. Entonces Dios ama a sus hijos y quiere que estemos con Él y hablemos con Él. Esa es la oración. Cuando tú hablas con Él, Él te contesta y habla contigo a través de la palabra. Te voy a dar un consejo de amigo, de hermano. Cada vez que ores, escucha el consejo. Cada vez que ores, lee la Biblia ahí orando hincado. No te levantes para leerla, no. Ahí parte de la oración es leer la Biblia, porque ahí te va a hablar Dios. En serio, hazlo. Estás orando, ya cuando hablaste a hablar con Dios, abres la Biblia ahí hincado y todo, y dile al Señor: háblame, Señor, y empieza a leerla. Dios te va a guiar dónde ir, a qué libro y todo, Dios te va a hablar. Créelo y así va a ser. Y esa es la forma en que nosotros, hermanos, sacamos el poder de Dios que está escondido en su presencia. Son tantas las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas, hermano. Continuamente el Señor está pudriendo el yugo en nosotros, hermanos. La opresión satánica, hermano. Así que no se nos olvide, hermanos, que esa presencia, esa unción, esa gloria de Dios, hermano, está en nosotros. Le pido a mis hermanos de la alabanza que pasen para adorarlo.